Buenas tardes. Estamos aquí en la Fundación FAES para presentar un libro del escritor, del político y amigo mío, don Fernando Maura Parandarián. Es un libro que yo he disfrutado mucho leyéndolo, Fernando, porque está muy bien escrito, con una prosa muy elegante y con un punto incluso de humor británico, me atrevería a decir, contenido el humor, pero con un punto de humor. Es un libro que relata los últimos momentos de Antonio Maura, familiar de Fernando, que está en un pueblo cántabro, Solórzano, pintando una acuarela y hace un repaso a su vida política y personal, mientras que un anarquista de nombre Andrés Cuevas intenta atentar contra su vida y a su vez, según se va aproximando hacia su víctima, hacia don Antonio Maura, pues va recordando el anarquista también su vida en Almería, en Barcelona, en Francia, en el exilio y demás. Entonces es una novela de vidas paralelas, casi como Plutarco, de sus famosas vidas paralelas, en la cual refleja la España oficial a través de Antonio Maura, que fue presidente del Consejo de Ministros nada más y nada menos que 5 veces, y a su vez es un retrato de la vida de los menesterosos del pueblo a través del anarquista, de Andrés Cuevas. Las dos vidas van avanzando en paralelo y, como digo, van reflejando la situación socioeconómica, política de las dos Españas, por así decir, de la España oficial y de la España real. Yo recomiendo mucho la novela, no solamente porque se disfrute con su lectura, porque está bien escrita, como ya he dicho, sino porque refleja sobre todo la situación, la coyuntura política y económica de España en los primeros años del siglo XX y en los últimos años del siglo XIX también. Yo quisiera preguntarte, Fernando, si me permites, ¿cómo se te ocurrió esta estructura de la novela, de hacer dos vidas paralelas? ¿Fue a partir de una proyección sobre un esquema ya establecido o viste la necesidad de hacer este paralelismo según ibas escribiendo un poco la vida de don Antonio Maura? Muchas gracias y primero quería agradecer a la Fundación FAES la oportunidad que nos da en este marco para presentar esta novela y agradecerle también muy especialmente al embajador Nicolás Pascual de Malaparte, amigo mío, a quien la cultura, como los soldados el valor, no se les supone porque la acredita y especialmente la cultura desde el punto de vista histórico también, porque cuando hablé con él sobre esta novela, empezó a contarme historias de la República, de la Restauración, de muchas cosas, y me pareció que estaba extraordinariamente bien informado respecto de todos estos acontecimientos. Entrando ya en la pregunta en concreto, esta novela tiene como punto de partida una visita que un grupo de familiares hacemos a Solórzano, a una casa en la que había veraneado don Antonio Maura en el año 13 y nos cuenta el arquitecto que es propietario de la casa en este momento que se había producido en el año 13 un conato de atentado contra Maura protagonizado por un anarquista y entonces a mí me pareció que sería interesante contar las dos historias. La de don Antonio no en el año 13 porque la licencia de la novela me permite colocarla en el 14, que es cuando se produce previamente el cambio en el poder dentro del Partido Conservador provocado por don Alfonso XIII, que encarga de la formación del gobierno a Eduardo Dato, que era uno de los hombres importantes del Partido Conservador, pero no el presidente, que lo era Maura, algo así como si hoy el rey, que no lo puede, nombrara después de un largo periodo de gobierno socialista a un Teodoro García Egea, por ejemplo, como presidente del gobierno. Rompería el Partido Popular en este caso, ¿no? Pues me pareció que ese era el momento en el que Maura confrontaba toda la amargura de los años vividos, de la falta de apoyo del rey, de la falta de apoyo en realidad del conjunto del sistema a su vocación reformista y al mismo tiempo también contar la historia del anarquista, porque, como tú has dicho muy bien, refleja algo que en la época también existía, una España menesterosa, una España con muchas dificultades, muy pobre, pero que
también a lo largo de la historia se ve como este es un hombre que tiene también una formación, va a la escuela moderna, que formaba también anarquistas, por desgracia, pero bueno, pero tenía su formación y tiene también su periodo en el exilio. En definitiva, quiere también respetar la historia del anarquista y no situarla en una perspectiva de crítica furibunda, sino simplemente reflexionar por qué alguien llega a tener como objetivo personal el matar a otra persona. Sabíamos, al menos yo sabía, que don Antonio Maura había sufrido 2 atentados contra su vida. Uno en 1904 en Barcelona, con motivo de la primera visita del rey Alfonso XIII, que él organizó, en contra de muchas opiniones que pensaban que iba a ser un fracaso la visita de don Alfonso XIII, fue un éxito rotundo, y a manos de un anarquista. Y el segundo atentado fue en 1910, en la estación de tren de Barcelona, cuando se disponía a pasar las vacaciones en Mallorca, en este caso creo que por un republicano. Pero este tercer atentado no está escrito en los libros de historia, este frustrado atentado en Solórzano, en Santander. Yo siempre me he preguntado que en aquella época, gracias a Dios, este atentado no se materializó, o sea, no se cobró la vida de don Antonio Maura, pero después que él se cobraron la vida atentados, la vida de Dato, de Canalejas, antes que el de Cánovas del Castillo. Es decir, en aquella época el asesinato político, el magnicidio, era bastante común, a manos normalmente de anarquistas, pero siempre se ha querido ver que, como no es tan esclarecido realmente qué estaba detrás de estos atentados, si realmente había un hilo conductor que de alguna forma organizase, indujese estos atentados, creo que eso daría para un debate, que no es el momento ahora, pero da que pensar siempre que una mano ejecutora, ya fuese anarquista o revolucionaria, produjese tantos magnicidios en España en tan corto espacio de tiempo. La excusa, al menos de este anarquista, era el papel que había ejercido don Antonio Maura con motivo de la represión de la Semana Trágica de Barcelona de 1909, de julio de 1909. Eso fue el parteaguas en la vida política de don Antonio Maura. A partir de entonces, toda la oposición, es decir, los liberales, los republicanos, por supuesto los socialistas, hacen un frente anti-Maura, el famoso Maura No, que cuenta incluso al final con la connivencia de parte de su partido conservador y la decisión final del rey de prescindir de los servicios de don Antonio Maura. ¿Cómo crees que gestionó Maura la famosa Semana Trágica de Barcelona con el fusilamiento de Ferrer Guardia, el fundador anarquista de la Escuela Moderna de Barcelona, que supuso, como digo, un antes y un después para la vida política y personal de don Antonio Maura? Sí, bueno, es evidente que tú lo has dicho al principio en la reflexión que hacía respecto de la forma de proceder de los anarquistas, que independientemente del el plan general que pudiera haber en relación con determinadas personas, líderes políticos, incluso el propio rey de España en la bomba que se lanza en el día de su enlace matrimonial, existe claramente una idea preconcebida por parte de los anarquistas en el sentido de que la consecución de la anarquía como objetivo final tiene una serie de fases entre las cuales está el desmoronamiento del sistema, especialmente el sistema monárquico de la época, que eso podría conducir a una fórmula de una república débil, poco fortalecida por las fuerzas políticas y por el propio sistema, la ausencia de clases medias, y eso podría desembocar finalmente en la anarquía. Por eso el magnicidio era un instrumento de primer orden para conseguir esos objetivos. La gestión de la Semana Trágica de Barcelona, a mi juicio, está dentro de lo que puede ser el debe en la figura de don Antonio Maura, porque la forma en que se plantea la llamada a los reservistas, cuando existen otros procedimientos alternativos para conjurar la situación y para intentar engrosar las filas del ejército en la operación marroquí, es una de las primeras señales. Luego, bien, la represión, se ha magnificado mucho la represión de la Semana Trágica. En el fondo, si se compara con otras que no han pasado la historia con la misma significación o la misma importancia,
por ejemplo, a finales de los años 10, la represión que se produce por parte del gobierno de Eduardo Dato, precisamente el líder conservador que le sustituye, es a todo juicio muy superior a la que se produjo en la Semana Trágica, y sin embargo no se conoce o no se comenta tanto desde el punto de vista histórico. Y luego, en cuanto a la ejecución de Ferrer, bueno, Maura deja actuar a la justicia. Él podía haber intentado producir algún tipo de intervención en el proceso judicial, no lo hace en absoluto. Él considera que él es un hombre profundamente respetuoso de las instituciones, de la separación de poderes. Él es un civilista que se opone al pretorianismo del ejército. Es un hombre que en este sentido dice, bueno, pues lo que digan los tribunales será lo que se tenga que hacer. Incluso su hijo Gabriel, que está en París y que ya es consciente de las primeras manifestaciones que se están produciendo en relación con el proceso y la posible e inminente ejecución de Ferrer, le advierte de la conveniencia política de promover el indulto de Ferrer Guardia, y él dice, bueno, lo que digan los tribunales será lo que se tenga que hacer. Por eso creo que había otra forma de haber conjurado la Semana Trágica, especialmente en el principio de la Semana Trágica, que es la llamada a los reservistas, gentes mayores, con familia, con hijos, y que se veían de repente obligados a hacer una campaña en Marruecos en la que ellos pensaban que no tenía nada que ver. Eso enciende una hoguera que aprovechan pues los revolucionarios y los revoltosos que siempre existen en esas situaciones históricas para hacer el caldo de cultivo que les interesa. Don Antonio Maura, a mi juicio, y no solamente a mi juicio, sino al de muchos analistas, es una de las figuras señeras más simbólicas de la Restauración, de la segunda parte de la Restauración. Como sabemos, Maura empezó su vida política en el Partido Liberal, y del Partido Liberal pasó al Partido Conservador, heredando a Silvela y reformando el Partido Conservador e introduciendo elementos del Partido Liberal. Era un reformador de la vida política española, lo manifestó a través de sus proyectos, como la ley de autonomía local, que era la ley que pretendía reformar radicalmente la estructura, la financiación, las competencias y los poderes de los municipios y de las diputaciones en España para descentralizar la vida política. Llegó incluso a un acuerdo con Francesc Cambó, de la Lliga Regionalista Catalana, para hacer esa descentralización administrativa que no política, cosa que quizás no fue bien comprendida ni siquiera en las mismas filas de su Partido Conservador y mucho menos en las filas del Partido Liberal, que se quedaba sin programa, y del partido de las ramas republicanas. Lo demostró también con su ley de reforma electoral, que quería también acabar con el caciquismo y con las clientelas políticas provinciales que de alguna forma intoxicaban toda la vida política española, haciéndola ficticia y no real. Es decir, quería hacer lo que él llamaba la revolución desde arriba, para evitar precisamente una convulsa revolución desde abajo, que fue lo que finalmente se produjo en la historia de España, tanto en la Revolución de 1917, en la Huelga General, como después en la República y en la Guerra Civil. Ese proyecto de la revolución desde arriba, de alguna forma, no se ve prolongado en el tiempo con la transición española, con la vuelta a la democracia en España y con los pactos de la Moncloa, el consenso político, etc. ¿No ves quizás un hilo de continuidad interrumpido, evidentemente, desde Maura hasta la Restauración, desde el punto de vista de hacer una revolución pacífica consensuada de las estructuras económicas, sociales y políticas, no de una forma convulsa, sino de una forma ordenada? Sí, quizás uno de los problemas de Maura es que él tenía una visión política muy adelantada respecto de su tiempo. Él era un profundo reformista, pero a lo mejor lo que pasaba es que la España que él quería reformar no quería reformarse, o no estaba en condiciones de reformarse, especialmente porque en el proyecto de Maura, aparte de la política de reformas, estaba también lo que él llamaba el intentar activar ese sector medio del país,
eso que hoy llamaríamos clases medias y que en ese momento pues hablaba de masas neutras, de personas que ni estaban en la situación más alta ni en la más baja, intentar generar una clase media, porque él intuía que sobre esa clase media se podía reposar una reforma del sistema, una democratización del sistema, y que además él presumía que esas clases medias podían votar conservador, podían ser conservadoras en el sentido de que tenían algo que perder, cosa que no tenían en ese momento porque no había prácticamente esas clases medias. Pasado el tiempo, cuando España ya recupera una posición de estabilidad, precisamente cuando se ha generado ya una clase media potente en España, digamos que ya los basamentos para generar esa democracia existen, y por eso, después de la muerte del dictador de Franco, a partir del año 75, emerge esa posibilidad de una fórmula democrática. Hay que decir que, a diferencia también con la época de Maura, en los años 75, a partir del año 75, existe una enorme generosidad de quienes han heredado, por así decirlo, los dos bandos que enfrentaron a España en la Guerra Civil. Quienes sabían que después de Franco no tenían capacidad de imponer un proyecto político de continuidad sin el dictador y se abrían a una democracia, y quienes sabían que eran muy débiles desde la izquierda para imponer un proyecto de izquierda al centro, a la derecha del sistema. Y esa conjunción de imposibilidades o de debilidades genera la fortaleza de la transición. En la época de Maura, tú lo has dicho muy bien, la ley de régimen local, que era la ley de descuaje del caciquismo, en definitiva la que iba a replantear una estructura política distinta en España. Maura podía haberla aprobado porque tenía mayoría parlamentaria suficiente, pero quiso hacer el esfuerzo de consensuar esa ley para que fuera una ley inatacable, gobernara un partido, el conservador o el liberal. No lo consiguió porque al final los liberales, como también muy bien has dicho tú, veían que se quedaban sin programa, que sin la ley de régimen local no tenían posibilidad de reformar la situación de los ayuntamientos. La ley electoral se la había hecho Maura, la Armada la había construido Maura, se habían quedado solo con el anticlericalismo como una única opción y armamento político. Entonces había que acabar con Maura, porque si no acababan con Maura no tenían ellos una salida desde el punto de vista de relato político para ellos. Has hecho una reflexión, Fernando, que es realmente interesante respecto a la ausencia de clases medias y, por tanto, la ausencia de un sujeto político activo en España en la época de Maura. Él se refería a esas masas neutras que no tenían opciones ideológicas muy determinadas, muy fuertes, y que hoy se llamaría la mayoría silenciosa, esos sectores electorales que no tienen un credo político muy definido y no se identifican automáticamente con ninguna opción, y que son además los que hacen ganar las elecciones a unos partidos o a otros. Yo he querido ver una frustración íntima y muy profunda en Maura al comprobar, después del fallido intento de reformar la ley electoral para acabar con el caciquismo, con el clientelismo en las provincias y en los municipios, al darse cuenta que no le apoyaba una demanda social de las clases medias que de alguna forma se habían acomodado a la comodidad, valga la redundancia, de un sistema turnista, corrompido, ficticio, pero que proporcionaba estabilidad. Proporcionaba estabilidad a los que gobernaban y a los cesantes, porque estos sabían quién iba a volver a gobernar. Y se sacrificaba la veracidad, la legitimidad, la democracia en aras de la estabilidad, que era el bien supremo, según Cánovas del Castillo. Y yo creo, o quiero entender, que Antonio Maura aquí siente una frustración al ver que esos intentos de reforma, encaminados a democratizar la base electoral del sistema político español, no encuentran un eco por parte de esas bases, de esas masas neutras, y ni siquiera por parte de su propio partido, que
que se revela ante la posibilidad de perder la sinecura, los privilegios de los mecanismos turnistas que de alguna forma le garantizaban permanentemente el disfrutar o alternativamente disfrutar del poder. ¿Tú crees que el pueblo español o la masa electoral ha cambiado con respecto a esas bases neutras de la restauración, o todavía se sigue echando en falta una ciudadanía más activa, más proactiva, que tome en sus manos los destinos del país y no espere a que las élites políticas le indiquen el camino a seguir? Sí, yo creo que esa pregunta que acabas de formular es clave. Verdaderamente una de las biografías más interesantes que se han escrito sobre Maura, que se llama Antonio Maura, Ciudadanía en Acción, de alguna manera sitúa la clave de las preocupaciones de Maura precisamente en eso, en la existencia de una ciudadanía que es el corolario precisamente de esa extensión, de esa potenciación, de esa existencia de la clase media. La ciudadanía no existía, la ciudadanía estaba absolutamente secuestrada por los caciques, por unos partidos políticos, como bien has dicho, acomodaticios, partidos políticos que no buscaban la referencia o el refrendo popular en la ciudadanía a través de unas elecciones limpias y democráticas. Las elecciones eran por definición elecciones totalmente opacas, totalmente sucias, se compraban votos. Donde no se compraban votos por las derechas, lo que había era lo que llamaban la partida de la porra en las izquierdas, que cuando ibas a votar a un partido de derechas en un distrito obrero te cascaban, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues las elecciones no eran limpias. Los partidos buscaban su refrendo en el palacio, porque el rey les daba la mayoría, les daba en fin, les encargaba la formación de gobierno a un líder concreto del partido liberal o conservador, les entregaba en muchos casos el decreto de disolución, disolvían las Cortes, generaban una mayoría política a su antojo y ganaban las elecciones. Y este era el procedimiento que funcionaba básicamente en la Restauración. Maura, por el contrario, quería autentificar unas elecciones auténticas basadas en una ciudadanía con capacidad propia de erigirse en dueña de sus destinos. Eso en España, lamentablemente, yo creo que no ha ocurrido tampoco después de la reforma y de la democracia inaugurada en el año 78, porque la ciudadanía ha quedado constreñida también por los partidos políticos. Cada vez que ha habido un órgano ciudadano potente, inmediatamente ha habido un partido, me da igual quién, que ha decidido que lo tenía que protagonizar, que lo tenía que colonizar. Y así ha sido muy difícil que nazca esa ciudadanía, esa sociedad civil como expresión real, más allá de los partidos, de una conciencia política y de una conciencia ciudadana. Creo que todavía eso es algo por hacer, pero también creo que en circunstancias difíciles, como las que estamos atravesando ahora, que son circunstancias en las que el deterioro del propio sistema parece alumbrar los deseos de algunos por superarlo en clave absolutamente negativa y destructiva de todo lo bueno que hemos podido hacer, que se intente a través de esa agresión una recuperación de ese espíritu ciudadano que nos permita reconstruir desde la base de lo ya hecho en lo positivo para mejorarlo, por supuesto. Una pregunta que no me resisto a hacer es la relativa a la dimensión regionalista de la figura de don Antonio Maura. Ya lo hemos señalado antes, su intento de descentralizar administrativamente la vida del país y su intento también de incorporar a lo mejor del regionalismo catalán, de la Lliga Regionalista de Prat de la Riba, y en ese caso de Francisco de Francesc Cambó, que estuvo a favor de jugar la baraja de la descentralización administrativa, que no política, de la nación. Yo siempre he querido ver ahí quizás una oportunidad histórica perdida para haber procedido a una descentralización progresiva administrativa sin tocar para nada la soberanía única de la nación española, y que o bien no se supo comprender exactamente, se malinterpretó,
o bien dio vértigo a los propios partidos turnistas de la época, el conservador y el liberal, y por supuesto recibió las críticas acérrimas de los catalanistas más radicales y de los republicanos. Pero ¿no hubiese sido quizás una buena oportunidad a principios del siglo XX de haber incorporado aquellas fuerzas reformistas, regionalistas, para dar una solución descentralizada a la organización territorial del poder de España? Viene de atrás, además, esa vocación reformista y descentralizadora de Maura, porque de hecho él es ministro con Sagasta en su etapa liberal de ultramar, y promueve la autonomía para Cuba y para Filipinas, especialmente en Cuba, y pretende generar lo que él llama un distrito único para toda la isla, con una capacidad de administración presupuestaria y de las cosas que hacen referencia a la vida, digamos que cotidiana, en ese caso, de los cubanos, españoles cubanos en esa época. Eso lo lleva a la ley de régimen local con el mismo concepto, no se trata de ofrecer más autonomía política, sino una autonomía que descentraliza las cosas de todos los días, el presupuesto, los servicios que se les adjudica, que puede ser la sanidad, que puede ser obras públicas, en fin, todo lo que haga referencia a la mejora por la proximidad de la gestión respecto de los intereses del administrado, pero sin otorgar una autonomía política. Eso lo acepta inmediatamente Cambó, porque Cambó es también un posibilista y es un hombre muy pragmático, y pretende avanzar junto con Maura en ese proceso. De hecho, Cambó es ministro con Maura al final de su periodo político, del periodo político de Maura. Luego Cambó, lógicamente, tiene más recorrido por juventud, por edad, que el que tiene Maura, que fallece en el año 25. Pero esa oportunidad perdida, ¿por qué se produce? Porque hay todo un sistema que no quiere desaparecer. Hay un sistema que tiene un enorme vértigo, tú has dicho esa palabra y me parece que es acertada, a que si se abre el sistema, lo primero que van a perder son sus privilegios, su puesto, su situación. Y lo segundo, que no saben hacia dónde va el sistema. Maura, sin embargo, cree que es importante abrir porque él tiene una gran confianza en que el pueblo español va a ocupar de una manera razonable, moderada, tranquila, el espacio que se le va a permitir. Y él actúa de esa manera, él dice, vamos a la reforma, vamos al cambio, porque eso va a ser lo mejor para el país, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que estamos viendo hasta ahora es toda una perversión de lo que son las cosas que deben ser. Esa oportunidad perdida se produce porque fundamentalmente nadie quiere perder los privilegios con los que estaba funcionando hasta entonces. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que la figura de don Antonio Maura es tan rica y polifacética que daría para comentarla durante mucho tiempo, que no tenemos. Simplemente darte las gracias, no solamente por haber escrito este magnífico libro, sino por haberte prestado hoy a esta entrevista en los locales de FAES, a quien también le doy las gracias, evidentemente, de nuevo, y recomendar a todos aquellos que nos hayan escuchado y que les haya llamado la atención y picado la curiosidad, que este libro merece la pena comprarlo y leerlo, porque no solamente se aprenderá mucha historia, sino también una interpretación genuina de la misma y una dimensión humana y personal de la gran figura, del gran político, de ese gran patriota que fue don Antonio Maura. Muchas gracias. Gracias, Nicolás.